Viernes 19 de enero. Una vez más, hermanos, el Señor nos da la oportunidad de poder unirnos en la meditación del Evangelio del día. Y el Evangelio para hoy está tomado de San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación del Evangelio de San Marcos y ya hemos visto cómo al Señor Jesús lo seguían grandes multitudes de personas, muchas pues buscando sanidad, otros buscando sabiduría, buscando enseñanza que la recibían de parte de Jesús. Y claramente se nos dice que el Señor pues los sanaba, el Señor les enseñaba y lo hacía de una manera muy especial al punto que ellos bien le entendían. Pero a pesar de que multitudes le seguían al Señor, a muchos de ellos el Señor los llamó para que tuvieran con Él una relación especial. O sea, de esa multitud hubo personas a quienes el Señor llamó porque ellos sobresalían, ¿verdad? Y tenían un cierto propósito y ante todo, pues, fue la misericordia del Señor que hizo que ellos fueran llamados. A estos que llamó el Señor les llamó discípulos. Y como obviamente el Señor les enseñaba, ellos le llamaban maestro, ¿verdad? Entonces se daba esa relación de maestro-discípulo, discípulo-maestro. El Evangelio de San Lucas nos va a decir que el número de discípulos era mayor, nos va a decir que eran 72 discípulos. Y el libro de los Hechos nos va a presentar que en verdad era un número bastante grande. Lo interesante es que de entre los discípulos, o sea, de entre ese grupo, el Señor escogió a 12, a quienes llamó apóstoles. O sea, de entre el grupo de discípulos, el Señor seleccionó todavía a 12 más, para que estos 12 recibieran un llamado y por sobre todo una responsabilidad más fuerte. Así comienza el texto de hoy cuando nos dice: Jesús subió a la montaña y llamó a los que él quiso. O sea, veamos cómo el llamado de Dios no se va a dar por la voluntad del hombre, siempre va a ser por iniciativa del Señor. Y los llamó, ¿verdad? Y formó un grupo llamado los 12, que más adelante se les va a dar el nombre de apóstoles. Fue con estos 12 que el Señor compartió muchos momentos, ¿verdad? Fue a los 12 a quienes el Señor les habló, por ejemplo, de los valores del reino, a quienes el Señor les presentó las verdades del reino de Dios, las señales del reino, a quienes con sus enseñanzas, como Él va a decir, les mostrará al Padre,
quienes fueron testigos de la mayoría de milagros que el Señor Jesús hacía. Y aunque ese grupo pues no lo aumentó el Señor, sí hubo un círculo más íntimo, ¿verdad? Que es el que conocemos como el círculo de Pedro, Santiago y Juan, con quienes el Señor pues tuvo quizás una cercanía, ¿verdad?, más profunda. Pero siempre el grupo de los 12 fue un grupo muy utilizado y obviamente muy respaldado por el Señor. Ahora, esto creo que ya de entrada nos enseña a nosotros que, hermano, no todos tenemos la misma cercanía con el Señor, ¿verdad? No todos tenemos la misma relación con el Señor. De hecho, a esto es lo que los teólogos llaman la medida de gracia de Dios. O sea, cada uno de nosotros tiene una medida de esa gracia, ¿verdad? Algunos pues tienen, o de repente tienen una relación más cercana, otros tienen una relación más lejana, por diversas razones, ¿verdad? Por diversas razones. Es ahí donde vemos cómo el Señor también está generando esos grupos que tienen diversos compromisos y diversa relación con Él. Hoy llama a los 12, pero creo que hoy que el texto nos presenta ese llamado, podemos nosotros reconocer o preguntarnos qué criterios usó el Señor para escoger a los 12. Y claramente o rápidamente puedo mencionarle 3 criterios que el Señor utilizó. El primer criterio fue por su verdadera conciencia. Hermanos, tener una verdadera conciencia es lo que significa estar plenamente convencido y comprometido con el Señor. Una persona con una verdadera conciencia del llamado de Dios es aquella persona que está consciente, valga la redundancia, de lo que Dios ha hecho en su vida. Y está consciente de lo que Él ahora debe de hacer, de la responsabilidad que Él tiene para con Dios, porque Dios pues ha sido fiel. Entonces, eso, hermanos, hoy en día también es importante, fíjese, porque les recuerdo que el Señor sigue llamando, el llamado de Dios se sigue realizando hoy en día, pero es necesario que en nosotros también haya esa verdadera conciencia para poder nosotros entender y asumir el compromiso que se nos ha dado a través del llamado de Dios. El segundo perfil, le voy a decir, el segundo criterio por el cual el Señor llamó a estos 12 fue por la cercanía que ellos tenían con Él. Pues claramente se nos dice que ellos estaban siempre con Él, lo acompañaban en todo momento, y esos son elementos importantes, porque sabemos nosotros que nadie tiene una comunión con Dios en la distancia. O sea, nadie puede decir, mire, yo tengo una relación con Dios, pero buenísima. Lo único que tengo años de no hablar con Él. No, una relación con Dios se realiza y se fortalece en la cercanía, en la presencia, que la generamos obviamente a través de la oración, la generamos a través de la lectura de la palabra, a través de congregarnos, etcétera. Pero vea, la cercanía que ellos tenían con Él fue fundamental para que el Señor también los llamara. Y un tercer criterio, ¿verdad? Rápidamente puedo mencionarle, el Señor le llamó por su santidad. ¿Y a qué me refiero cuando digo santidad? Recordemos que la palabra santo lo que significa es apartado. Claramente el Evangelio nos va a decir de algunos de los que fueron llamados, como por ejemplo Pedro, Santiago, Juan, se nos va a decir que dejándolo todo, le siguieron. Y cuando dice dejándolo todo,
significa que dejaron la familia, dejaron el trabajo, pero también dejaron aquellas situaciones que podían impedir que su respuesta a Dios fuera efectiva. A ese dejarlo todo por Dios, a eso es lo que se le conoce como santidad. Y por esa razón, hermanos, es que cuando la palabra nos exhorta a la santidad, implica que nosotros podamos dejarlo todo por Cristo, que podamos reconocer en verdad que el Señor vale la pena que el poder servir y seguirle a Él. Ahora, notemos que el versículo 13 nos dice, llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con Él. Y aquí está la clave, fíjese, porque ¿qué tan cerca está usted del Señor? ¿Verdad? Muchas veces queremos que el Señor nos llame, queremos que el Señor nos envíe, queremos que el Señor nos use, queremos que el Señor nos respalde, queremos que el Señor nos empodere, etcétera, etcétera. Pero no queremos apartarnos del pecado y no queremos estar cerca del Señor. Hoy le puedo recordar de su cercanía con el Señor. Obviamente dependerá esa comunión con Dios. El versículo 14 dice, designó a 12, a quienes nombró apóstoles. La palabra apóstol, que significa es el enviado, ¿verdad? O sea, el Señor los envió. Y aquí otra vez podríamos nosotros preguntarnos, ¿y para qué los llamó? O sea, ya vimos los criterios que utilizó, ¿verdad? Ahora veamos los objetivos que el Señor tenía para llamarlos. Y número 1, dice, y eso sí nos lo dice la palabra, pues nos dice que constituyó a 12 para que se quedaran con Él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Ahí están las 3 razones por las cuales el Señor lo llama. Primero dice, para que anduvieran con Él. O sea, para que se quedaran con Él. O sea, para que lo acompañaran. Esto es importante porque en la medida que lo acompañan al Señor, el Señor está enseñando, Él está aprovechando el tiempo, está mostrando a sus discípulos esas enseñanzas valiosísimas del reino, pero también para que le acompañaran en su ministerio, en su camino. Querido hermano, tal vez Dios a usted le ha llamado y usted se pregunta, ¿y para qué me ha llamado Dios? Primero, para que usted le acompañe en su obra. Pero vea, número 2, dice el texto, para enviarlos a predicar. Dice, para mandarlos a predicar la palabra. Pero aquí es donde es importante el que podamos nosotros también comprender que de igual manera nosotros somos llamados y enviados a predicar. ¿Y qué vamos a ir a predicar?, dirá alguien. Por supuesto que la palabra de Dios, por supuesto que el mensaje de redención, el mensaje de reconciliación que este mundo necesita con urgencia escuchar, para enviarlos a predicar. Y número 3 dice, para que tuvieran autoridad para expulsar demonios. O sea, para hacer lo que se conoce como la guerra espiritual. Pero esto es interesante porque fue a ellos a quienes el Señor les dio la autoridad, a ellos a quien el Señor les dio ese respaldo para que por esa autoridad ellos pudieran ahora expulsar demonios. Pero veamos,
inicialmente el Señor Jesús era el único que podía expulsar un demonio, ¿verdad? Él era el único que lo hacía, pero ahora ya no lo va a hacer solo él. Ahora veremos que también los apóstoles han recibido esa autoridad, han recibido también esa capacidad, digamos. Pero hermano, esa capacidad, esa fortaleza, esa autoridad, el Señor nos la sigue dando hoy en día, para que la iglesia del Señor siga trabajando, para que la iglesia del Señor siga ejerciendo esa autoridad contra huestes de potestad. Por eso dice que nos dio el poder para ejercer autoridad, para expulsar a los demonios. Esa autoridad el Señor se las da para que de esa manera pudiesen luchar contra las tinieblas. Y esa es la autoridad que también el Señor hoy nos respalda a nosotros. Ahora, luego se nos va a describir los nombres, o se nos va a presentar la lista de los 12. Notemos que en este grupo de 12 hay varias cualidades importantes. Una de ellas es que habían ciertos rasgos de familia. Por ejemplo, Andrés y Pedro eran hermanos, Jacobo y Juan eran hermanos, ¿verdad? Entonces vemos cómo habían ese tipo de situaciones de familia, de uniones familiares en el grupo. También había, hermanos, una diversidad, porque recordemos que Mateo, por ejemplo, había sido recaudador de impuestos, ¿verdad? Recordemos que dice que había uno que era Simón el Celote. Los celotes eran un grupo armado, que se armaba en contra del imperio. Jesús escoge a este Simón para que fuera obviamente su apóstol. Pero notemos, eso nos enseña a nosotros que el Señor no solo llama a las personas preparadas, que el Señor llama a todo aquel en quien encuentra un espacio, un corazón dócil. El Señor llamó a estas personas a pesar de su pasado, fíjese, a pesar de sus condiciones, a pesar de sus situaciones. Hoy reconozcamos como también el Señor tiene propósitos. Hoy el Señor nos llama para que de igual manera nosotros hagamos la obra, ¿verdad? Hagamos nosotros, demos esa respuesta, y por sobre todo para que podamos nosotros, al igual que los apóstoles, predicar la palabra, ejercer autoridad y estar unidos como pueblo de Dios. Por ello que en este hermoso día el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.